En esta conferencia se presentará el panorama de la digitalización de la sociedad, así como el impacto positivo del 5G en la transformación de las industrias, la conectividad de las comunidades y la experiencia de los usuarios. Quiero presentarles a Johan Montero, él es CTO para Latam Norte y Caribe de Ericsson. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, buenos días y muchas gracias por estar acá. 30 segundos, contarles quién es Ericsson. No fabricamos teléfonos, es una percepción que tiene la gente desde hace un rato. Somos realmente líderes, pioneros en el desarrollo de tecnologías móviles. Hoy por hoy estamos catalogados como los líderes en la parte de innovación para redes de 5G. Más del 50% del tráfico mundial que hoy pasan a través de redes 5G pasa por equipo, por hardware Ericsson y por soluciones Ericsson. Somos más de 90.000 empleados y con presencia en 120 países. Mi objetivo de hoy es quizás aterrizar un poco más todos estos conceptos de inteligencia artificial hacia lo que son redes de tecnología celular y cómo las aplicaciones y cómo el entorno nos está llevando a un camino. No es una moda, es realmente un camino que todos los operadores tienen que seguir para mejorar sus ingresos, para dar servicios diferenciados, para atender las nuevas demandas en el mercado y también diferenciarse ellos mismos con respecto a sus competidores como tal. Un poco la inteligencia artificial, no quiero entrar aquí, creo que ya se ha dado bastante contexto sobre qué significa y demás. Lo que quizás resaltar acá, y creo que se comentó, esto no es un concepto nuevo, tenemos más de 70 años de estar hablando de inteligencia artificial y en la parte de redes es un concepto que también se ha venido introduciendo a lo largo de los años. Redes legadas de segunda generación, tercera generación, pues los servicios son muy básicos, voz, mensajería de texto, aplicativos que no introducían mucha complejidad tecnológica. Por ello, las aplicaciones y las necesidades de aplicar modelos de inteligencia artificial quizás no eran tan evidentes y mucho se resolvía con personal ejecutando tareas repetitivas de monitoreo y demás. Hoy por hoy, todos esos conceptos de inteligencia artificial, de machine learning, de inteligencia artificial generativa, como nos explicaron los compañeros de TrueSec, y los modelos grandes de lenguaje, pues nos llevan a otro tipo de entorno, que son 100% ajustables y que son necesarios en las nuevas redes. Por ejemplo, quinta generación, que hoy son una realidad, y en la visión y en el camino que tenemos hacia redes de sexta generación, que están un poquitito más lejos, pero que desde hoy ya se están planificando los estándares, la manera de operar y la manera de monetizar o de desarrollar ese tipo de redes. Todo esto, y quizás de aquí, para no entrar en las definiciones, lo que quiero que se centren es en el lóbulo izquierdo de automatización. Hoy por hoy tenemos muchos modelos de inteligencia que generan acciones, pero si esas acciones no tienen una consecuencia o no tienen un proceso, pues se crean eso, ¿verdad? Se genera una acción. Quizá lo más común hoy es hacer una consulta, obtener un texto, obtener una referencia, y eso es nuestra alimentación para tomar una decisión o para mejorar nuestro conocimiento sobre un tema X, Y o Z. En nuestro entorno de redes es muy importante este proceso de automatización, porque es lo que está haciendo que la inteligencia artificial, que nos va a dar premisas, nos va a dar acciones, nos va a dar situaciones, se traduzca en una acción como tal. Y es donde entra este concepto de automatización. Es un proceso que va a eliminar la intervención manual. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estamos aplicando la inteligencia artificial para que un programador o para que un operador haga una consulta, reciba una recomendación y ejecute. La idea es que todo esto sea un proceso holístico donde las decisiones, donde los objetivos planteados y donde los análisis que se hagan deriven en procesos automatizados que mejoren las condiciones, la calidad de red, la calidad de los servicios, etcétera, etcétera. Este es un marco de aplicación práctico de la IA, pueden haber muchos otros marcos de aplicación. Lo creemos relevante porque al final de cuentas es lo que nos permite abrir las discusiones con nuestros operadores de dónde queremos enfocar realmente los aplicativos de la inteligencia artificial. A ver, de vuelta, esto no es una moda y no es un modelo que tiene que ser aplicado a toda la red.
Tiene un costo, tiene un proceso y tiene una consecuencia. Entonces tenemos que hacer un muy buen balance en dónde y en qué área estamos aplicando modelos de inteligencia artificial que realmente tengan un impacto en calidad de servicio, un impacto en mi bolsillo porque reduzco costos operativos, etc. Y que sea tangible y que sea realmente medible como tal, para que la inversión y todo el esfuerzo tenga un resultado positivo y enfocado a lo que realmente queremos lograr en nuestro objetivo final. Entonces, básicamente, y siendo muy resumido, pues lo primero es que tenemos que revisar cuáles son los problemas, quién está implicado, de qué datos disponemos y la calidad de esos datos. Creo que la señora ministra, doña Paula, lo decía lo recalcó varias veces. Si los datos de ingreso a estos modelos son malos, son erráticos o son inciertos, las salidas van a ser con la misma consecuencia y van a tener el mismo resultado. Una acción errática, una acción incierta o una acción no adecuada a los objetivos que esperamos cumplir. Y importante es qué voy a utilizar para generar esas soluciones. Modelos comerciales, modelos in-house, una mezcla de los dos y demás. Aquí mucho de eso viene en aspectos importantes como la protección de los datos, la información que voy a estar compartiendo y cómo la voy a estar procesando. Y como todo flujo de mejora continua, pues tengo mis etapas de evaluación, de optimización e implementación, todo recurrente como modelo para realmente llegar hacia donde quiero llegar como objetivo de aplicación de un modelo de inteligencia artificial. Todo esto que nos lleva a prácticamente aterrizar en que los modelos de inteligencia artificial pueden ser aplicadas en una muy alta basta de verticales. Manufactura inteligente, optimización de procesos, consumo energético, agricultura, mantenimientos y no menos importante, y que es lo que vamos a ahondar un poquitito más, todo lo que tiene que ver con la parte de telecomunicaciones. Hoy por hoy, este ha sido nuestro camino en la parte de la evolución de las redes. Estamos en una etapa de despliegue en redes de quinta generación. Quizás hablamos que las redes de cuarta generación nos ayudaron a conectar a las personas con las personas. Son las primeras redes que nos permitían hacer llamadas de voz, a tener una transferencia de datos, llamadas de video, a tener una transferencia de datos que nos acercaba más hacia las personas. Transversalmente se han venido desarrollando aplicativos en sensores, en aplicaciones de Internet de las Cosas, pero tiene sus limitantes. Tiene sus limitantes a nivel de capacidad, a nivel de uso de espectro. Son redes que ya están muy saturadas, con lo cual no aseguran calidad de servicio. Las aplicaciones desarrolladas en 4G son aplicaciones que están preparadas para condiciones de red no de calidad, sino de disponibilidad de servicio. No aseguran una experiencia del usuario. Aquí es donde entra la plataforma, donde entra el desarrollo de las redes 5G, que es una red que conecta todo con todo, es como está pensada y como está identificada. Es una red que nos permite tener mucha más capacidad de usuarios, conectar millones de dispositivos simultáneamente, eficiencias a nivel del manejo de las baterías y una serie de casos de uso que no es el caso de la conferencia, pero que nos hacen que sea una red mucho más compleja. Ya que estamos hablando de aplicaciones de manufactura inteligente, donde la intervención humana es cada vez menor, aplicativos de realidad aumentada para mejorar experiencias educativas o de juego, transporte conectado en algún momento, vehículos autónomos, ¿verdad? Que no carecen de un chofer para poder movilizarse, entre muchas otras aplicaciones. ¿Y qué nos genera todo eso? Pues nos genera una red mucho más compleja, una red que tiene que tener otros enfoques transversales para ser gestionada correctamente. Y aquí es donde nosotros identificamos que la inteligencia artificial se vuelve un pilar fundamental para los operadores, para las operaciones y para el consumidor, para ser diferenciador y para poder apoyar toda esta demanda creciente. Tenemos, como les comenté, más dispositivos, tenemos un enfoque más hacia la experiencia del cliente para poder monetizar y para poder dar servicios diferenciados, un enfoque muy fuerte en seguridad. Estas redes están pensadas o diseñadas para
trasegar otro tipo de información, ya no es solamente mi llamada de voz o no es solamente mis mensajes en aplicaciones, sino están pensadas para también ofrecer servicios de misión crítica, como pueden ser el control de centrales eléctricas, están pensadas para dar servicios médicos y demás. Entonces es donde la seguridad, la protección de los datos están muy relacionadas a los casos de uso, y por ello se vuelve la inteligencia artificial también una parte muy importante de los operadores para poder manejar estos casos de uso, asegurar experiencias diferenciadas. Sería muy complicado tener una capa de personal revisando indicadores, revisando comportamientos de usuarios y estar tomando decisiones en tiempo real. La inteligencia artificial lo que nos da es la capacidad de generar plataformas que tengan algoritmos, que tengan sistemas donde yo setee no un indicador, no seteo, es que no quiero que se me caiga la llamada, más de 2 llamadas al día. Aquí lo que seteo son objetivos, seteo experiencias, seteo seteo reglas que me contribuyen a mejorar en varias aristas toda esa experiencia que tenemos como usuarios, y a la vez contribuye a toda la capa operativa de las empresas proveedoras de servicios de tecnología, en este caso de las empresas proveedoras de servicios móviles. Entonces, ¿cómo logro eso? Pues en la parte, por ejemplo, de infraestructura, maximizo lo que son las revisiones de dicha infraestructura en visitas a campo, por ejemplo. Aquí entran los conceptos de gemelos digitales. Una red que tiene programado un gemelo digital puede darle al operador en cuestiones de segundos cuál es el consumo del sitio, qué espacios tiene disponible en torre, una recomendación o no de cómo dar el mantenimiento y un camino evolutivo a nivel de cargas, de consumo, de equipos necesarios y demás. Punto muy importante en la gestión de sostenibilidad de energía, alrededor de 25 billones de dólares es lo que gastan todos los operadores a nivel mundial en el consumo energético. Es un número muy grande en el cual cualquier acción que reduzca un 1 o 2% representa un montón de dinero. Entonces aquí uno de los focos que tenemos está siendo el cómo gestionar esos equipos, como modelos predictivos cuando se requiere más tráfico o en las noches que por lo general el consumo de datos y la utilización de las redes baja, cómo los modelos empiezan a modular el apagado y encendido de los equipos, lo cual se traduce al final en un ahorro en la factura eléctrica del proveedor como tal. Tenemos operaciones eficientes. Hace no mucho tiempo las organizaciones enfocadas a la operación de mantenimiento eran muy grandes. La idea acá es optimizar esos costos operativos mediante rutinas no solamente correctivas, sino principalmente proactivas. Entender mediante estos algoritmos cuál es el comportamiento que tiene la red, que tiene el hardware, si es necesario ejecutar visitas adicionales, o bien si hay eventos en algún equipo específico, actuar con tiempo para evitar que haya una falla mayor en la red o que exista una falla y que el servicio tenga una alta disponibilidad. Experiencia de usuario, como les comenté, las redes 5G tienen capacidades diferenciadas para ofrecer experiencias hacia los usuarios. Hay conceptos que son particiones de red o network slicing, donde yo puedo ofrecerle a un usuario específico una experiencia diversificada. ¿Quién no le ha pasado que va a un concierto o al estadio? Todo muy bonito cuando está vacío, pero en el momento que arranca el evento, que hay, no sé, 5,000, 10,000, 20,000 personas, nadie puede ni siquiera mandar un mensaje y mucho menos recibir o hacer alguna comunicación. Con este tipo de inteligencia artificial aplicada a estas funcionalidades como particiones de red o servicio asegurado, el sistema, sin necesidad de nuevo de tener a alguien revisando, ya hay mucha gente en el zona, cómo distribuyo la carga, el sistema con sus algoritmos y con estas reglas que le seteamos empieza a hacer una distribución de tráfico de tal manera que asegura a los usuarios una calidad de servicio adecuado según sea su aplicativo. Habrá quien tenga un paquete que lo que quiera es trasegar data, pero por ejemplo hay casos de uso en
en la región asiática, donde la parte de los influencers tiene mucho peso, que pagan paquetes para asegurar que ellos tengan una transferencia de datos hacia afuera, hacia la red adecuada. ¿Para qué? Para poder hacer un live o poder subir contenido y asegurar que ese contenido sea de calidad y en tiempo real. Porque viven de eso y porque eso le trae muchos más seguidores. Ahora bien, puede ser que esto no aplique. Vayámonos a algo que sí aplica a Costa Rica, todo lo que son aplicaciones de banca. Un reto de las entidades bancarias es cómo llego y si estoy utilizando un simple, si estoy utilizando transferencias inmediatas, cómo en este tipo de venues aseguro que el usuario tenga un acceso a esos aplicativos. Entonces, con la inteligencia artificial podemos lograr ese tipo de gestión del usuario final y del aplicativo, entre muchos otros ejemplos. Desempeño de red muy relacionado a la experiencia, y la parte de seguridad, pues son plataformas. Por ejemplo, en Ericsson tenemos una plataforma que se llama Ericsson Security Manager, que está constantemente monitoreando desde el end-to-end de la red y está levantando alertas y está levantando reportes para detectar si hay eventos que puedan llevar a una vulnerabilidad de la red. De vuelta, sin necesidad de tener una persona colectando un log en las máquinas, viendo a ver si hay un evento anómalo o demás. Estamos hablando de muchos beneficios que traen a la administración, a la gestión y de cara al usuario el uso de la inteligencia artificial. Aquí lo vemos un poquitito más concatenado, ¿verdad? Aristas claves de las primeras consecuencias del uso de la inteligencia artificial: continuidad de servicio, un self-healing o una red que se autoprotege, tanto en la parte de seguridad como en la parte de operación y mantenimiento, un enfoque muy fuerte a comunicación máquina a máquina. De vuelta, aquí no interviene nadie colectando data, cargándola en un servidor, pasándola a otro. El sistema y las plataformas están conceptualizadas para tener esta visión y esta colección de comunicación de inicio a fin, y una predicción de experiencia al cliente, no llegar a ese momento donde ya tengo inhabilitado el servicio porque se cargó, sino al tener algoritmos de reacción tan inmediata, pues tomar esas decisiones en tiempo real. Esos son un poco los beneficios que tenemos. De vuelta, mejoras operativas, eficiencias de cara al cliente, el crecimiento del negocio al poder tener inversión de recursos en otras aristas que antes destinaba a estos temas de operación o de solución de problemas. Y por último, y no menos importante, la parte de sostenibilidad empresarial como tal. Todo esto es muy importante para los operadores para traducir los aplicativos en una monetización adecuada de los servicios. Al final de cuentas, pues el operador tiene que tener un dividendo de dicha inversión, y todas estas herramientas de inteligencia artificial es lo que nos permiten tener más casos de uso, tener una mejor gestión del caso de uso de los usuarios, dar experiencias diferenciadas y por ende tener una mejor monetización de la red como tal celular. ¿Hacia dónde vamos? Y esto es un concepto, no es nuevo, pero es donde estamos apuntando ahora el desarrollo, que son redes impulsadas por la intención, o Intent Driven Autonomous Network. Estos son redes que ya no tienen, o el modelo que se utiliza está basado en reglas, está basado en objetivos principalmente. Entonces, aquí lo que estamos nosotros ahorita, o el modelo que se está desarrollando, es asegurarle al operador o trabajar con el operador qué es lo que quiere de su red, cuáles son los objetivos. Pues mi objetivo es que los usuarios que están pagando por un paquete X, Y o Z tengan una experiencia diferenciada porque son los que me están generando mi revenue. Entonces el sistema va a tener un prompt, como nos comentaban los compañeros, y va a tener una programación básica y sencilla. Que el clúster descasudo, porque concentran los usuarios VIP X, Y o Z, siempre tenga una disponibilidad de la red del 99.99%. Con eso ya la red autónomamente va a empezar a tomar decisiones, va a empezar a hacer balanceos de tráfico, va a empezar a jugar con los equipos y dispositivos activos y que están para lograr ese objetivo. Y por ende nosotros lo que vamos a observar van a ser los resultados. De vuelta, que sean redes autónomas no quiere decir que excluyo al personal
de un monitoreo, una supervisión o una gobernanza de como tal de los aplicativos como tal, per se. Siempre tiene que haber alguien que esté monitoreando que los objetivos y los resultados que se están logrando sean los adecuados. Principalmente por mejorar las instrucciones que estoy dando, aunque sin embargo todo este tipo de aplicaciones funcionan en inteligencia artificial generativa. Es decir, que cada decisión que toma, la misma plataforma la almacena, aprende de esa decisión y cualquier otra actividad que tenga va aplicando ese conocimiento adquirido en base a esas experiencias previas. Hoy por hoy es hacia donde vamos, eso es lo que estamos desarrollando como los modelos. De vuelta, la aplicación de inteligencia artificial en las redes de telecomunicaciones no es algo nuevo, no es algo que está siendo revolucionario porque ahora hay ChatGPT, ni mucho menos. Simple y sencillamente está evolucionando a casos de uso más complejos, está evolucionando a tener necesidades diferentes de procesamiento de datos y está evolucionando hacia tres principales aristas. Una red que sea de cero touch o cero intervención, es decir, redes que casi que sean plug and play, así como a veces compramos un modem, llegamos, colocamos y energizamos y el equipo enciende, pues de igual manera es una conceptualización que se quiere en las redes, redes que sean plug and play, que no necesiten una complejidad tecnológica en muchas aristas, redes que estén basadas en una inteligencia artificial confiable, eso es muy muy importante. Tengo que tener claro y entender cuáles son y cómo estoy gestionando los datos, cuáles son los algoritmos detrás de esa manipulación y lo más importante es dónde se quedan los datos, dónde se almacenan los datos y quién tiene acceso a esos datos y cómo protejo esas plataformas que hacen todo el análisis detrás de esta inteligencia. Y el último tema es el manejo de data, de Big Data. Las redes celulares manejan cualquier cantidad de data y no necesariamente es la data que trasiega el usuario per se, maneja mucha señalización, estando aquí parado en estos momentos muy probablemente estamos recibiendo señales de varios sitios, el sistema lo procesa, lo analiza, nos dice cuál es el mejor sitio para darnos un servicio diferenciado y demás. Esos son los tres principales pilares que se están trabajando, que estamos trabajando nosotros para continuar con esta evolución como tal. Y quizás para ir cerrando, pues esto es un poco de cómo estamos hoy. Tenemos más de 500 proyectos donde hemos venido desarrollando la inteligencia artificial en el mundo, más de 34,000 empleados capacitados en la parte de inteligencia artificial. Creo que todas las industrias tienen que tener un acercamiento educacional en esta rama de inteligencia artificial. Todos deberían, principalmente las de industrias de tecnología e información deberían de tener hoy por hoy un pilar ya cimentado en aplicativos de inteligencia artificial. Y tenemos programas básicos como el Global AI Accelerator, que lo que ayuda es que a los proveedores actuales no tengan que esperar una modernización de red y los usuarios por ende no tengan que esperar una inversión muy grande para poder empezar a ver los beneficios de la inteligencia artificial, sino poco a poco embeberla en la infraestructura actual y empezar a trabajar en ese tipo de aplicaciones ya enfocadas a las inteligencias artificiales. De vuelta, lo que les comentaba, un enfoque, esto es un pilar para Ericsson, un enfoque hacia un IA seguro, un IA ético, explicable, que entiendan qué es lo que estamos haciendo, causal, que se explique cuáles son las causas, efectos de las condiciones, y seguro como tal, que haya una protección de los datos per se. Nosotros, toda nuestra normativa está regulada por la Comunidad Europea en las regulaciones que tienen que ver con la protección y con la gestión y privacidad de los datos. Y quizás para cerrar, los invito a que visiten nuestro portal, Ericsson Telecom AI. Aquí pueden ver muchos más casos de usos, white papers que están enfocados a la industria como tal y pueden ahondar un poco más en todo este campo, que quizás en 20 minutos es un poco retador el concatenar todo lo que podemos hacer, pero espero que tengan una muy buena idea. De igual manera los invito a que visiten los portales, son abiertos y van a encontrar muchísima información sobre el tema si quieren profundizar un poco más sobre la aplicación de la inteligencia artificial en redes móviles per se. Gracias, Johan. Rápidamente, tenemos algunas preguntas. ¿Qué tecnologías en IA
tiene la industria de telecomunicación para manejar grandes cantidades de datos no estructurados. ¿Cómo está ayudando la IA a analizar y aprovechar esos datos para crear redes más eficientes? Ok, aquí quizás en la presentación, en la parte de fundamentación donde teníamos las bolitas, hoy por hoy la industria se maneja mucho con los modelos de gestión de data grande. ¿Por qué? Porque es mucha la data que se procesa y muchos de los aplicativos que hoy se tienen son desarrollados in-house o son desarrollados en casa para que sea una solución más segura hacia el operador final. ¿Ok? Utiliza un mix, utiliza una mezcla, utiliza un desarrollo local de la compañía, pero también se alimenta de los grandes innovadores o empresas que están llevando liderazgo en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de algoritmos y programación de sistemas inteligentes. Perfecto. La siguiente pregunta sería, dado el cambio significativo del sector en telecomunicaciones, ¿cómo visualiza que la IA transformará la industria para integrarse más con el 5G y mejorar la experiencia del usuario? Bueno, como vimos ahorita hay muchos aplicativos que tienen ese foco. Y hay un caso de un operador español que ya implementó 5G y están utilizando nuestra plataforma de inteligencia artificial para mejorar en las zonas concurridas la experiencia que tienen los usuarios como tal. Y eso es un aplicativo muy interesante porque lo que hace el algoritmo es empezar a extraer toda la data de los usuarios con respecto a parámetros de calidad, no data de qué es lo que están trasegando. Para el sistema son unos y ceros y no importa la información que ahí se maneje, videos, mensajes de texto, videollamadas, lo que sea. Pero sí le interesa saber dentro del algoritmo cuál es la calidad de esos bits o de esa comunicación que se está transfiriendo. Y él automáticamente empieza a jugar con toda la zona de cobertura a mover y a modular las antenas que dan la cobertura al sitio, de tal manera que asegura que la capacidad sea atendida de la mejor manera posible en tiempo real. No hay nadie monitoreando la red, no hay nadie tomando esas decisiones, el sistema solo empieza con esa modulación acorde al comportamiento, al perfil del usuario y a cómo vaya evolucionando los requerimientos de data. Finalmente, ¿podría compartirnos cómo Ericsson está utilizando la IA para apoyar la transición a la digitalización, principalmente en Latinoamérica? Pues hoy por hoy en Latinoamérica tenemos un rol muy importante con varios de los principales operadores de la región, donde hemos venido pues teniendo un primer enfoque que ha sido mucho en la parte de sostenibilidad. Quizás han sido los primeros casos de uso, porque les digo, el impacto que hay en la factura eléctrica es muy grande. Entonces se han venido implementando mediante, de vuelta, estos kits de aceleración, de introducción de inteligencia artificial, aplicativos, por ejemplo, que tienen que ver con el ahorro energético, para la correcta administración de los recursos de radio y lograr no solamente la reducción de la factura electrónica, sino contribuir con los indicadores de sostenibilidad que se tienen y por ende a nivel, por ejemplo, país, con la baja en los consumos energéticos per se. Tenemos unas preguntas del público. Brevemente, ¿qué tan complejo puede llegar a ser la incorporación de una IA en un edificio industrial? No solo por el costo monetario, sino por la adaptación de los sistemas de IA a los sistemas analógicos que tiene la identificación. Bueno, yo creo que vamos a tener un panel que va a hablar un poco más con los usos industriales, pero al nivel de cuentas, para que también se lleven un mensaje, 5G nos habla de una plataforma de utilización que trae mucho ecosistema alrededor. Entonces, en este caso, teniendo una plataforma de 5G que me asegura una cobertura y una conectividad en un entorno empresarial, donde, por ejemplo, implementemos líneas de producción robóticas, pues el qué tan complejo o no va a depender un poco del aplicativo per se industrial que estemos desarrollando. Qué tan costoso no sabría aterrizarlo, creo que sería un poco imprudente el decir si es costoso o barato, pero habría que analizar muchas variables para poder tener una mejor respuesta y concisa para esa pregunta. Finalmente, ¿tienen algún ejemplo de redes autónomas en Costa Rica, algún caso de éxito o qué implementaciones tienen en Costa Rica? Hoy por hoy, y de vuelta, tenemos Costa Rica, saben que estamos en un proceso de subasta de espectro de 5G.
El desarrollo principal está haciendo con redes de cuarta generación, un LTE, donde ya empezamos a introducir algunos conceptos de AI, quizás no tan vistosos. Eso es otro punto importante, ¿verdad? Ahorita creo que hay un auge muy fuerte y es mucho más vistoso el tema de la inteligencia artificial, pero las redes legadas no es que no lo tengan. Hoy por hoy muchos de los operadores locales y que trabajan con Ericsson tienen funcionalidades en redes legadas donde nos aseguran una correcta movilidad. Cuando ustedes están en la calle, en su vehículo y van en una llamada, hay una continuidad de servicios fundamental de las redes móviles, ¿verdad? Entonces hay algoritmos ya implementados que se conocen como Self-Organizing Networks, que nos ayudan a que esa movilidad sea la más adecuada y que de cara al usuario no sintamos una interrupción de servicio y demás. Entonces ya hay aplicativos básicos, iniciales, pero ya tenemos algo implementado. Esperamos que con las primeras implementaciones de redes 5G, pues esos aplicativos sean más diversos, más robustos y enfocados a otro tipo de casos de uso. Muchísimas gracias. Con todo gusto, muchas gracias a ustedes más bien. Gracias. Despedimos con este aplauso a Johan Montero, CTO para Latinoamérica, Norte y Caribe de Ericsson, y gracias a Esteban por la moderación.